González, que no tiene detalles de la exposición del premier Aníbal Torres. Y cuando es una capacidad mayor... Así es, Eli, muy buenas tardes. Información en vivo desde el Congreso de la República tras la participación del exministro del Interior, Mariano González. Se encuentran en este momento en la Comisión de Fiscalización el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, y el actual ministro del Interior, Willy Huerta. Tengamos en cuenta que apenas hizo uso de la palabra el premier Aníbal Torres. Detalló pues que no tiene conocimiento hasta este momento, Eli, sobre el trabajo de la policía, quienes tras la conformación de este equipo especial van tras los pasos y la captura de los prófugos de la justicia, el señor Pacheco, el sobrino del presidente, entre otros investigados. Ha detallado también que no, incluso ni siquiera sabe quiénes conforman este equipo especial, sino que se enteró por la prensa. Y que además lo que pide en esta comisión el presidente del Consejo de Ministros, Eli, son pruebas sobre las acusaciones que está haciendo el ex premier Mariano González contra el presidente de la República, Pedro Castillo. En este momento están haciendo uso de la palabra los congresistas, haciéndole diversas interrogantes también al ministro del Interior. Y eso es lo que podemos escuchar en este momento. Vamos a escuchar la intervención del señor Aníbal Torres. Bien. ¿Existe ese dron? A ver, hay una cuestión de orden, señor Premier. ¿Me decía usted, señora congresista? Sí, perdón, presidente. Fue la pregunta. Bien, se están aclarando y repitiendo algunas interrogantes. Eli, con detallarte nada más que se le ha consultado. Fue el congresista Wilmar Helera de Somos Perú quien le ha consultado respecto a este trascendido que hubo de que el presidente, el congresista, el ministro del Interior, el exministro González, había firmado, incluso antes de juramentar, había firmado su renuncia. Esta consulta le ha hecho el congresista Helera, a lo que el premier ha respondido, Eli, que sí, efectivamente se hace este tipo de prácticas desde Palacio de Gobierno porque no se tratan los ministerios de puestos de confianza. Confirma entonces que el presidente de la República, de acuerdo a sus prerrogativas, según ha detallado Aníbal Torres, realiza estas prácticas de que los ministros firman su renuncia incluso antes de juramentar, Eli. Bastante curioso e inédito, no sé si en otras partes ocurrirá así. Vamos a escuchar entonces al actual ministro del Interior, Willy Huerta. Que el personal policial haya efectuado, realizado trabajos de toda esa naturaleza. Es todo lo que tengo en lista, señora congresista. Correcto. Congresista Montalvo Cubas. Se le siguen haciendo entonces interrogantes tanto al premier como al nuevo ministro del Interior, Talía. Y también, no sé si tú has escuchado, si se le ha consultado la permanencia de este equipo especial para buscar a los prófugos de la justicia. Ajá, sí se ha consultado. Así es, Eli, sí, se les hizo la consulta y lo que aclaró el nuevo ministro del Interior, Willy Huerta, es que cuando la prensa le consulta, apenas él juramentó sobre la continuidad de este equipo especial, él dijo que iba a evaluar porque no tenía conocimiento. Detalla que incluso el presidente de la República, cuando juramentó, ni siquiera le había comentado absolutamente nada sobre este equipo especial, pero que el día de ayer en conferencia de prensa aclaró que no solo iba a respaldar este equipo, sino que incluso evalúan la posibilidad de reforzarlo con más integrantes, Eli. Ok, bueno, entonces ha cambiado un poco la posición de este primer día en el que al parecer la prensa lo pilló un poco de imprevisto. Me imagino que ni él mismo se imaginaba que iba a tomar esa investidura. Lo cierto es que continúan declarando ante la Comisión de Fiscalización y justamente ante dicha comisión del Congreso, el premier Aníbal Torres negó que el presidente Pedro Castillo esté tratando de proteger a los prófugos de la justicia. Explicó que la destitución de Mariano González se dio por pocos resultados. Lo escuchamos. Nuestro propósito, nuestro deseo es combatir la inseguridad ciudadana. Por eso y para esa finalidad se le nombró como ministro al señor Mariano González. No hubo ninguna acción para combatir real y efectivamente esta inseguridad. Y a lo manifesté, el señor presidente de la República no está ejerciendo ninguna obstrucción en cuanto a la comisión especial que se nombró
o que nombró el ministro del Interior a petición de la fiscal Barreto, ¿no? Nadie ha obstaculizado esa comisión, nadie ha dicho que va a deshacer esa comisión. Incluso en la conferencia de prensa hemos dicho clarísimamente que esa comisión tiene que ser reforzada. Eso hemos dicho. No hay por parte del gobierno la protección a tales o cuales personas. Nunca han podido presentar una prueba al respecto, no lo van a presentar porque no existe, simplemente es un hecho falso. No hay ninguna labor de encubrimiento o de protección a personas que estén perseguidas por la justicia. Thalía, regresamos contigo al Congreso y quisiera preguntarte, sabemos que en la exposición del ex ministro del Interior, Mariano González, hubo un pequeño enfrentamiento entre un congresista de Acción Popular, el señor Vergara, y también el ex titular del Interior. Actualmente, con el Premier, con Aníbal Torres y también el nuevo ministro del Interior, ¿algún congresista ha hecho alguna pregunta incómoda? ¿Hay algún entretelón de lo que está ocurriendo a esta hora de la tarde? Bueno, sí, Eli, lo que se registró y lo que llamó la atención fue justamente un pequeño percance, podríamos decirlo así, entre el congresista Víctor Cutipa y el presidente de la Comisión justamente de Fiscalización, porque el congresista Cutipa le manifestó que lo veía cansado, que ya lo veía agotado de tantas sesiones en esta comisión, a lo que el presidente de la comisión justamente le respondió que de lo que estaba cansado era de los constantes hechos de corrupción que involucran al actual gobierno. Detallarte, Eli, además que en este momento ya se encuentra en el Congreso de la República el ministro de Justicia, Félix Chero, quien ha sido citado el día de hoy para responder sobre sus declaraciones de una posibilidad del cierre del Congreso. Respecto a esto, él por supuesto se encuentra en otra comisión, pero respecto a esto, el ministro Aníbal Torres lo que ha manifestado es que ha sido enfático en que en ningún momento el Ejecutivo ha tocado el tema del cierre del Congreso, ni siquiera en sus peores momentos. Eso es lo que ha manifestado él y es lo que podemos informar además a esta hora de la tarde desde el Congreso de la República. Perfecto, Thalía, información